La historia comienza en lo más alto de los 9 cielos. De un anciano comentaba que el venerable de las 9 vidas se hará ese día con el Dao y ascenderá. Una inmensa fortuna para su raza. Allí se encontraban un montón de artistas marciales escuchando sus palabras. El anciano continuó diciendo que serán afortunados 3 veces en la vida por presenciar aquella hazaña. Parado frente a la gran puerta roja, el anciano comentaba que debían dar la bienvenida al venerable de las 9 vidas, por lo que debía comenzar la tribulación. De pronto, allí salió un hombre acompañado por 9 mujeres. Aquellas mujeres, claramente, cada una de ellas era una belleza. Cuando de pronto, un chico en el público comentó que aquel venerable de las 9 vidas parecía ser bastante arrogante. Otro comentaba que tenía mucha suerte en el amor, pues debían mirar a aquellas 8 emperatrices. Todas eran de primer nivel. Al parecer me equivoqué. Un anciano, por otra parte, comentó a los jóvenes que era mejor que guarden respeto, pues aquella ascensión era un espectáculo que no verán en 1000 vidas. Pues el protagonista solo luchó contra el mal y derrotó al dominio maligno. El anciano comentaba que el protagonista era invencible, cuando de pronto vemos que el cielo comenzó a reaccionar. Todo para su ascenso. Él decía que ese día él ascendería y que quien vaya se atreva a detenerse. Bueno, prácticamente eliminará a cualquiera que se interponga en su camino al ascenso. Cuando este saltó para ir a la puerta de la ascensión, todo el mundo se sorprendió. Aquello era increíble, pero de pronto en el cielo un anciano se posó, alertando de inmediato al protagonista. Aquel anciano en el cielo tenía un espejo dorado en su mano y claramente no era una persona débil. Una chica en la tierra mirándolo comentó que era terrible, pues aquel anciano era el venerable antiguo del presente, la tribulación mayor número 1 de la historia. Otro anciano comentó que creían en el protagonista. El venerable de las 9 vidas era invencible para él. El protagonista de inmediato preguntó al anciano que si aceptaba el reto, cuya cosa sin titubear el anciano aceptó. El protagonista de inmediato concentró su fuerza para atacar aquella tribulación. Ataque el cual terminaría impactando en el espejo de aquel anciano. Pero tras un fuerte estallido, la luz del impacto deslumbró a todos. Las emperatrices simplemente se quedaban mirando. La de amarillo se llamaba la emperatriz de la llama roja Yue Honglin. La de rosa se llamaba la emperatriz del Fénix Vermilion, Yi Shushan. Y la de morado se llamaba la espadachina de los 9 cielos llamada Shulin. Shulin comentó al maestro, el venerable de las 9 vidas, que ellas estuvieron esperando demasiado tiempo por ese momento. Cuando de pronto el anciano que enfrentaba al protagonista se dividió en 8 partes, utilizando la técnica del tiempo. Tenía en mente derrotar al protagonista. El anciano en el piso decía que aquella técnica del tiempo enviaría clones a cazar al protagonista a través de múltiples épocas. Que si el protagonista Lu Ye fallece en un solo momento del tiempo, le causará en el presente un daño letal. La emperatriz Li Shuyan se encontraba sonriendo, pero el protagonista comentó que sabía que aquella tribulación utilizaría aquella técnica, por lo que le pedía disculpas de antemano, pues en cada periodo de tiempo él siempre fue invencible. De pronto el anciano comenzó a atacar al protagonista diciendo que no debía preocuparse, pues ya se había encargado del protagonista. Diciéndole al protagonista que en cada una de esas épocas donde era invencible, allí los destruyó. Destruyó al protagonista a través del tiempo, aun cuando este era invencible. El protagonista cayó al piso gravemente herido, preguntándose que qué había pasado. El anciano explicó al protagonista que su fuerza era innegable. Sin embargo, este fue infectado por el gusano devorador del Dao Jin Yang. Eso le dio el punto débil al anciano, quien preguntó al protagonista que si no lo había notado. El protagonista comenzó a examinar su cuerpo
se percató de que fue traicionado por aquel gusano devorador del Dao Jin Yang, el cual le fue implantado. Este de inmediato dirigió su mirada hacia las 8 emperatrices, las cuales se encontraban sonriendo, aparentemente feliz de que éste fuese liquidado. Se notaba claramente que las 8 emperatrices no querían mucho al protagonista, pues aquel gusano del Dao Jin Yang no puede ser implantado a la fuerza. Solamente, ya que es invisible, puede implantarse durante la unión del yin y el yang del hombre con la mujer. Solamente aquellas 8 emperatrices podrían lograr eso. El anciano comentó al protagonista que la victoria estaba definida. Le parecía una lástima que el protagonista fuese tan honorable, solo para ser traicionado por sus propias esposas. Las esposas no estaban de acuerdo con que el protagonista fuese honorable. Decían que fueron sometidas por la lujuria del protagonista y su dominio durante años. Y decían al protagonista que si acaso recordaba a Feng Wuxie, que si no fuese por él, aquel tipo estaría con una de ellas. Decían que el protagonista traicionó a su maestro y le quitó la vida a mucha gente inocente, por lo que ahora ellas se prepararían para enviarlo directo al infierno. Ellas consideraban que su acción era justicia contra el mal, así que le pedían al protagonista irse de esta vida de una buena vez, pues finalmente con la muerte del protagonista ellas serían libres. El protagonista, furioso al enterarse de todo esto, preparó en su mano un haz de poder. Comentaba que él fue generoso y que sin él ninguna sería emperatriz. Al protagonista le parecía que ellas no eran más que unas ingratas. Pero el anciano del tiempo no había terminado. Comentaba al protagonista a punto de atacarle que aquel no era momento para distracciones. Y tras lanzar su último ataque al protagonista, con éxito el mismo le impactó. Todo el mundo estaba sorprendido de lo que le había pasado al protagonista, quien ya gravemente herido comentó que si él iba a fallecer, absolutamente todos en ese lugar lo harían con él. De inmediato una de las emperatrices comentó que el protagonista iba a autodestruir su cultivo, quería quitarles la vida a todos, por lo que debían correr de inmediato. Sin embargo, una de ellas comentó que ya era demasiado tarde. El anciano del tiempo comentó al protagonista que no tenía por qué terminar así. La batalla no fue justa. Comentaba que a él ganar con ese veneno a su favor no le satisfizo, así que le daría al protagonista otra oportunidad. Y en esa oportunidad, las chicas acompañarían al protagonista. De pronto todos estos terminaron siendo engullidos por un vórtice creado por el anciano del tiempo, quien comentó que esas chicas lo acompañarían al pasado y esperaba que en esa oportunidad no lo decepcionara. Pues allí nos cuentan que la técnica de reversión espacio-temporal del venerable antiguo del presente llevó el alma del protagonista y las 8 emperatrices 50 años atrás. Esto fue algo demasiado sorprendente para el protagonista, quien mirándose en el espejo todavía no entendía si de verdad volvió en el tiempo. El protagonista simplemente la miraba molesta. Esta claramente no quería lavarle los pies, pero el protagonista sabía que podía quitarle la vida por la traición que le hizo. Sin embargo, la muerte no siempre era el peor castigo. Él sabía que ahora ella estaba llena de ira y de rencor y que si le quitaba la vida no sentirá ningún dolor. Será lo más piadoso que pueda hacer por ella. Él quería que ella viviese, que viva bastante bien, para que sienta en carne propia la miseria de su vida sin él. El protagonista comentó que no fue un sueño. Todos regresaron. Esto sorprendió por completo a Xulin, quien de inmediato preguntó que si acaso las otras 7 emperatrices también volvieron en el tiempo. El protagonista respondió afirmativamente, explicando que la técnica del tiempo les llevó a todos. Él recuerda cada palabra que dijo Xulin el día antes del retorno. Esto sorprendió demasiado a Xulin. Sabía que se había metido en un terrible problema. El protagonista le comentó que
ya sabe que ella quería ser libre y que ya que tanto lo quería, podía hacerlo a partir de ese día. El protagonista de inmediato sacó una placa y le preguntó a Shulin que si acaso ve lo que tiene en su mano. Shulin comentó que son sus placas de vida. Este de inmediato la quemó y comentó que el contrato entre ambos ardió. Ya ella podía largarse de vuelta a su villa de espada Shu. Shulin de inmediato comentó al protagonista Lu Ye que si tiene 9 vidas, ¿por qué eligió inmolarse justo en la primera? El protagonista simplemente respondió que ese no era su problema, así que de inmediato debía largarse. Mientras se marchaba, esta decía al protagonista que ahora que el protagonista volvió a la vida, se asegurará de que éste pierda la vida de la manera más miserable. Esta pensaba que el protagonista era un idiota tras dejarla ir, pues ella poseía el cuerpo de la espada innata y que sin el protagonista su vida habría sido perfecta. Esta simplemente volvió a la villa de su familia y comentaba que por fin volverá. El protagonista simplemente miraba lo que pasaba. Él sabía claramente que el padre en realidad de Shulin no era tan bueno como ella lo recordaba. Era un canalla, una madre descarada y un hermano completamente inútil. Y ella es la pobre víctima. El protagonista sabía que en cuanto a esta regrese, verá lo que era verdaderamente un nido de demonios. Su familia la cambiaría incluso por 1 kilo de pan. El protagonista pensaba que en esa vida no tendría ni una pizca de piedad por ellas, pues sin el lastre de aquellas 8 mujeres, lo que fueron para él alcanzará una cima que nadie jamás había visto. Pero de pronto, la puerta frente al protagonista fue quebrada. Una patada se acercó a él. Se trataba del hada Hong-Lin. El protagonista sabía que todavía ella no era un hada, ahora solo era Yue Hong-Lin, quien furiosa llamó la atención del protagonista, diciendo que le quitaría la vida. Sin embargo, el protagonista atajó su patada y la tomó por el cuello, preguntándole a Yue Hong-Lin que si acaso todavía se atreve a levantarle la mano. Esta preguntaba al protagonista que qué cree que hacía. El protagonista furioso simplemente le comentó que ese día ella iba a arreglar su puerta y que si no lo hace, le quitaría la vida allí mismo. Esta decía que jamás lo haría, pues si no fuese por el protagonista, ella estaría con Feng Wuxie. El protagonista le comentó que pues necesitaba continuar viva para ir a buscarlo, que si acaso no era así, pues tras arreglar la puerta, el protagonista la dejaría marcharse. Esta, sin remedio a la situación, tuvo que aceptar. Simplemente se lamentaba, pues ni siquiera reencarnando era rival para el protagonista. El protagonista furioso simplemente la arrojó al piso y le comentó que si aquella puerta no estaba listo cuando él vuelva, jura que le quitará la vida. Yue Hong-Lin comentó al protagonista que estos fueron compañeros de cultivo en su vida pasada. Preguntaba que cómo el protagonista podía tratarla así, pero el protagonista simplemente le respondió que eso fue en otra vida, pues en esta nueva vida ahora ellos no se debían nada. El protagonista comenzó a caminar por un patio de ciruelos. Aquel jardín se encontraba una chica llamada Bai Qiulan. Esta era la maestra del protagonista, a quien él mismo saludó. La maestra del protagonista le preguntó que por qué solo tenía una vida. Este explicó que su talento era insuficiente, pues para forzar un avance en su cultivo fusionó sus 9 vidas en una sola. La maestra del protagonista comentó que esta encontró el modo de contener el poder del Taijin del caos. Lo que ocurrió en la vida anterior del prota debía simplemente tomarlo como un simple sueño. La maestra al parecer se dio cuenta de la vida del protagonista y de que éste volvió en el tiempo. Comentó que no permitirá que se repita, que si éste vuelve a tener intenciones impuras, ella misma se encargará de eliminarlo. Aunque al parecer hablaban de otra cosa, es difícil de entender porque nos falta contexto. El protagonista le comentó que lo tendría presente. Sin embargo, este pensaba que si de verdad ella creía que encontró la cura, pues si no, le hubiese pasado ese veneno a sí mismo, jamás habría llegado a ser la emperatriz del Taijin.
Prácticamente la emperatriz o la maestra del protagonista le pasó un veneno al cuerpo del protagonista. Y por eso este estaba sufriendo tanto. Quizás fue la culpable de que el protagonista la traicionara. El protagonista le comentó que ha vuelto al 5º nivel del refinamiento de ki, por lo que supone que toca comenzar desde cero nuevamente. El protagonista levantó su dedo y preguntó a su viejo amigo que si acaso seguía allí. Se trataba de una ventana del sistema, la cual, despertando, preguntó al protagonista que qué deseaba. Esta mostró 3 opciones: la de cultivar, la de deducir una técnica o la de iluminarse. El protagonista se sorprendió, agradecía de que el sistema fuese con él al pasado y le preguntó que qué le pasaba, que si acaso ya no necesitaba energía. El sistema de inmediato explicó que ahora que se convirtió en el camino celestial, ¿para qué querría energía? El protagonista comentó que era cierto, sin embargo, este se pasó de la raya al convertirse en el orden del mundo, pues casi aniquilaba al protagonista con esa tribulación eterna. Preguntó que si acaso era necesario. El sistema afirmó al protagonista esto, diciendo que él era su anfitrión y tenía que darle lo más brutal. El protagonista le agradeció a regañadientes, comentándolo que en fin debían comenzar. De inmediato así el sistema activó el inicio del cultivo del cañón celestial de las 9 vidas inmortales. En las puertas de la Villa Shu vemos que Xiulin llegaba. Comentaba a su padre y a su madre que volvió por fin a casa. Todos se sorprendieron, los guardias de la puerta se preguntaban que por qué la señorita había vuelto. Sin embargo, alguien le comentó que de dónde salió esa pordiosera. Le ordenaron largarse y decían que la villa de la espada Shu no era un lugar como para gentuza como ella. Esta de inmediato explicó que no era una pordiosera, sino la señorita de la familia Shu, Xiulin. El guardián comentó que debía guardar silencio, diciendo que como se atreve a suplantarla a la señorita, le ordenó largarse, diciendo que su espada no tendría piedad. Sin embargo, Xiulin insistía diciendo a este familiar suyo, Xuxi, que le mirase bien, pues ella era Xiulin. Aquel tipo le cargaba cuando ella era pequeña y siempre le regalaba dulces. Sin embargo, el hombre se preparó para atacar, preguntando que por qué demonios volvió, pues ahora ella no tenía sangre de la familia Shu. El tío pensaba en realidad que si acaso era estúpida, pues por fin había logrado escapar del nido de demonios de la familia Shu y ahora regresaba por su cuenta, solo para morir. En pocas palabras, el tío la estaba espantando por su propio bien, pues él conocía muy bien a la familia Shu. Sin embargo, este insistía diciendo que aunque no sea hija biológica de la familia Shu, el maestro y la señora le trataron como a una hija biológica. Era incluso mejor que una familia de sangre. Cuando de pronto uno de los guardias, el otro comentó que la señorita Xiulin volvió. El cuerpo de la espada innata estaba de regreso. El tío pensó que todo se había terminado. Su plan para ayudar a la pequeña Xiulin había fracasado. De pronto, Xu Shontian, el líder de la villa de la familia Shu, comentaba a la pequeña Xiulin, hija suya, que había vuelto, que no sabe cuánto la había extrañado. Allí también se encontraba Shen Shiyue, la madre adoptiva de Xiulin. De inmediato Xiulin abrazó a su padrastro. Su madrastra le comentó a esta niña tonta que dónde estuvo tanto tiempo, pues no les envió ni una carta ni un aviso. Estaban desesperados. Xiulin pedía disculpas explicando que fue secuestrada y llevada a la secta del Gran Dao. Aquel hombre no le dejaba contactarlos, sin embargo logró escapar, por lo que prometía que nunca más se alejaría de ellos. Cuando de pronto un joven salió, a le preguntaban que si acaso se encontraba bien. Se trataba del hermano de Xiulin, Xu Shifei, quien pensaba que el cielo le estaba escuchando, pues el chivo expiatorio volvió. Él ahora sería salvado. Pero por otra parte nos cuentan que el primer nivel de los cielos, donde estaba la secta del Gran Dao, era el mundo más débil. El cultivo se divide en Hou Tian, Xian Tian, recolección de ki, núcleo dorado, alma naciente, refinamiento del vacío y unión con el Dao. Gracias a su experiencia previa,
Al protagonista solamente le tomó 15 días pasar del quinto al noveno nivel de recolección de ki. Estaba listo para formar un núcleo de oro, cuando de pronto este tuvo un retroceso. Se preguntaba que por qué pasaba, pues solamente la mitad de su ki le respondía, la otra mitad estaba congelada. De pronto el sistema comentó al protagonista que se detectaba en su cuerpo el veneno del cadáver celestial. El protagonista simplemente maldijo, pensaba que tuvieron que ser esas mujeres otra vez, pues no les bastó con plantarle el parásito devorador del Dao, sino que también utilizaron aquel veneno como seguro para aniquilarlo. Estaba claro que querían que, aunque el protagonista tenga 9 vidas, nunca pueda levantar la cabeza. Sin embargo, había algo que no saben. El protagonista aún tenía una carta bajo la manga. El protagonista preguntó al sistema que si acaso había alguna forma de neutralizar aquel veneno. El sistema explicó que por supuesto, pues él solo necesitaba alcanzar el reino del núcleo de oro para transformar su energía en esencia verdadera. Eso purificará el veneno. El protagonista preguntó que si acaso era necesario alcanzar el reino del núcleo de oro. Este le decía al sistema que solamente podía utilizar la mitad de su energía. Era imposible formar el núcleo de esa manera. Sin embargo, recordó que en el pasado refinó una píldora de retorno al origen perfecta, pues con ella podrá forzar aquel avance. Este comentaba que era una píldora extremadamente rara, y en su vida pasada se la regaló, a la señorita Yue Honglin, la cual quería volver con otro hombre. Sin embargo, en esa nueva vida, él ni siquiera debía soñar en regalársela, y mucho menos la señorita Yue Honglin. Pero de pronto el protagonista se percató de algo. Una garza gritó un anuncio, y es que Yue Honglin, discípula de Bai Qilan, alcanzó la plenitud de recolección de ki en solo 1 mes y 17 días. Era un nuevo récord de la secta. La recompensa para la misma sería un frasco de píldoras de retorno de grado supremo, 3 tesoros, un título de discípula de élite y 2 pergaminos de técnicas divinas. El protagonista se sorprendió. Sin embargo, recordó que después de todo esta era la futura emperatriz. Su progreso era veloz, aunque con el sistema el protagonista le sacó días de ventajas. Bajando de aquella montaña, comentó que era hora de bajar. El sistema le preguntó que a dónde se dirigía, y este explicó que iría al sepulcro del experto del refinamiento del vacío. Él iba a recuperar la píldora que le pertenece. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la primera parte de Traicionado por 8 emperatrices y renacido en un arrepentimiento que desgarra las entrañas. Si quieren ver cómo el protagonista comienza a cobrar venganza de las 8 emperatrices que en su vida pasada salvó de una vida miserable, suscríbanse y activen la campanita, ya que si en este video al menos alcanzamos unos 30 suscriptores nuevos, mañana me lanzo un maratón de unos 10 capítulos por lo menos. Ahora sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.